Bueno, muchachos, continuando, ¿verdad? Acordémonos que estamos en la unidad 5, ¿verdad? El mundo físico que nos rodea. Y otra de las grandes, pues, fenómenos que nos rodea, ¿verdad? De los grandes procesos que tenemos que entender, ¿verdad? Como parte de este mundo, es la electricidad, ¿verdad? En el caso de la energía, ¿verdad? Más que todo, ¿verdad? No tanto solo la electricidad, sino que la energía. Pero en este caso lo que vamos a ver son los circuitos eléctricos. Eso lo tenemos en la página 118 de su libro, ¿verdad? Es importante, ¿por qué? Porque acordémonos que todo lo que nosotros utilizamos que con energía eléctrica eh, son parte de circuitos eléctricos. O sea, lo que pasa es que nosotros solo vemos el tomacorriente y el aparato que estamos utilizando, pero en realidad eso es todo un sistema, ¿verdad? Que está conectado a un circuito. O sea, hay circuitos eléctricos pequeños, podría ser el de su casa, ¿verdad? El circuito eléctrico o digamos de un mismo aparato al que usted le pone eh, baterías dentro de ese pequeño aparato, ¿verdad? Es un circuito eléctrico. Luego, como le digo, el circuito eléctrico que puede haber en sus casas, ¿verdad? El cableado, ¿verdad? Que puede haber dentro de sus casas, que más de algunos de ustedes pues saben, ¿verdad? Que en sus casas hay lo que se conoce la caja térmica, ¿verdad? Donde están los famosos dados eléctricos, dice, que anda a bajar los dados, le dice, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar que siga circulando la energía en la casa. Y luego, pues las sociedades en general, ¿verdad? Todas las ciudades, ¿verdad? También, como que tienen como, vamos a decir, como inicio de estos circuitos eléctricos, vamos a poner ejemplo, las presas hidroeléctricas, donde se genera la energía eléctrica, pero es todos los cables, ¿verdad? Que van por todos los postes, por todas las torres eléctricas que llegan a las ciudades y todo eso son circuitos eléctricos. Entonces, por lo tanto, es bien importante, ¿verdad? Entender qué es un circuito eléctrico. Y aquí tenemos primero, ¿verdad? La definición. Se denomina así el camino que recorre una corriente eléctrica, dice. Este recorrido se inicia en una de las terminales de una pila. Obvio, aquí en este caso está hablando de una pila, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden ver en su libro, ¿verdad? Hay unas pequeñas baterías, pero como les digo, la pila no necesariamente es solamente una pila, puede ser, como les decía, una presa hidroeléctrica, ¿verdad? Que es la que genera la energía. Esa sería la pila, pero sería obvio, es una pila de grandes dimensiones. Pasa a través de un conducto eléctrico, ¿verdad? Normalmente cables de cobre, ¿verdad? Ese es como el metal que se utiliza más comúnmente para hacer los cables, llega a una resistencia, en este caso la resistencia es el foco, las resistencias son todos los aparatos eléctricos que utilizamos, que consume parte de la energía eléctrica y continúa después por el conducto, llega a un interruptor y regresa a la otra terminal de la pila. Ese es como un circuito eléctrico básico y ahí tenemos las partes del circuito eléctrico, ¿verdad? La pila o fuente de energía, el cable eléctrico, el conductor eléctrico, ¿verdad? Que es cobre, la resistencia, que en este caso es el foco, y también habla de un interruptor, ¿verdad? Acuérdense que normalmente los circuitos eléctricos se pueden encender o apagar con un circuito, con un interruptor. Existen dos tipos de circuitos. Básicamente son los siguientes: el circuito en serie y el circuito en paralelo. ¿Qué es el circuito en serie? El circuito en serie, ¿verdad? Dice que es una configuración de conexión en la que los bornes de las terminales de los dispositivos, generadores, resistencia, condensadores, interruptores, entre otros, se conectan secuencialmente, o sea, uno tras del otro. ¿Ok? La terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente. O sea que básicamente van haciendo esta conexión. Uno, tum, 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 uno a la parte del otro, uno a la parte. Dice, siguiendo un símil hidráulico, los dos depósitos de agua se conectarán en serie si la salida del primero se conecta a la entrada del segundo. Una batería eléctrica suele estar formada por varias pilas eléctricas conectadas en serie para alcanzar así el voltaje que precisa. Entonces, en su libro ustedes pueden ver un circuito en serie, ¿verdad? Donde simplemente están a la par uno del otro, ¿verdad? Y que
vamos a ver en qué consiste, ¿verdad? Y cuáles son las ventajas de cada uno de estos circuitos, ¿verdad? Pero primero tenemos que definirlos. Y luego está el circuito en paralelo, dice, es una conexión donde los puertos de entrada de todos los dispositivos, generadores, resistencias, condensadores, conectados coinciden entre sí, lo mismo que sus terminales de salida. Siguiendo un símil hidráulico, dos tinacos de agua conectados en paralelo tendrán una entrada común que alimentará simultáneamente a ambos, así como una salida común que drenará a ambos. Las bombillas de iluminación de una casa conforman un circuito en paralelo, gastando así menos energía. ¿Cuál es la diferencia básica entre estos dos circuitos? El circuito en serie, usted lo enciende y se encienden todos al mismo tiempo, ¿verdad? Usted lo apaga y se apagan todos al mismo tiempo. El circuito en paralelo no. El circuito en paralelo es decir, así, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Separados. Entonces usted puede definir, ¿verdad? Si usted tiene aquí dos circuitos, focos, por decir un ejemplo, usted puede decir apagar este foco sin necesidad de apagar este foco, ¿verdad? O apagar este y dejar encendido este, o viceversa. Entonces, esa es la ventaja de los circuitos en paralelo, ¿verdad? Que de alguna forma se tiene control en cada una de las resistencias. Pero también los circuitos en serio tienen la ventaja de que si usted quiere encender todo de una sola vez, pues solo le da a un circuito, el interruptor lo abre, lo enciende, el interruptor de ese circuito, y se enciende todo de una sola vez. El ejemplo más claro de los circuitos en serie, ¿verdad? Son las famosas guías de Navidad, ¿verdad? Que ustedes, más de alguno de ustedes las ha visto, las ha utilizado. ¿Qué es lo que pasa? Si usted lo enchufa, se encienden todas de una sola vez. Entonces, imagínense, no va a estar encendiendo un poquito por poquito por poquito, ¿verdad? Pero, digamos, en el caso de su hogar, es diferente porque es un circuito en paralelo. Imagínense qué pasaría que si solo hubiera un interruptor en su casa y encendiera todas las luces de la casa. Entonces, ¿qué pasaría? Al apagarlas, tendría que apagárselas todas de una sola vez. Entonces, no es eso, ¿verdad? Entonces, en el caso de los hogares, se necesita un circuito en paralelo, que cada dispositivo tenga su propio interruptor para poderlo encenderlo o apagar. Eh, ¿Qué se necesita para crear un circuito? ¿Cuáles son las partes básicas de un circuito? ¿Verdad? Las veíamos un poquito al inicio, pero aquí las tenemos más específicas. Dice, primero un generador de corriente eléctrica, ¿verdad? Que en el caso más común, pues es una pila, ¿verdad? Pero como les decía, puede ser otras cosas, ¿verdad? Una presa hidroeléctrica, etcétera. Eh, los cables, los conductores, ¿verdad? Que son los cables o el alambre. Normalmente estos cables están revestidos de un plástico, ¿verdad? Para evitar accidentes. Luego, que son los que llevan la corriente a una resistencia. Ahí está la otra, en resistencia o el foco. Pero si ustedes se ponen a ver, pueden verlo en un foco, así tienen un foco ahí a la mano, pueden ver dentro del foco un pequeño alambrecito, ¿verdad? Eso es la resistencia. Básicamente esta resistencia es la que genera, en el caso del foco, luz, ¿verdad? Y entonces esa resistencia es la que está consumiendo energía y la transforma en energía, en este caso lumínica. Esa resistencia, cuando esa resistencia ya no aguante, es que se queman los focos y se quema la resistencia y entonces el foco ya no sirve. Y luego el interruptor, ¿verdad? Ese es el otro, ¿verdad? Que básicamente es el dispositivo de control, ¿verdad? Que es el que nos permite encender o apagar. Si volvemos al caso del ejemplo de los circuitos en serie, de las guías de Navidad, algunas sí tienen un interruptor, algunas no, ¿verdad? Otras solo lo que hay que hacer es conectarla o desconectarla, conectarla o desconectarla. Todo circuito requiere para su funcionamiento de una fuente de energía, en este caso una corriente eléctrica. ¿Qué son las corrientes eléctricas? Pues recibe este nombre el movimiento de las cargas eléctricas, en este caso los electrones, a través de un conducto. Es decir, que la corriente eléctrica es un flujo de electrones. O sea, los electrones, pues, si se acuerdan, ¿verdad? Cuando vimos el átomo, ¿verdad? Un poquito, eran los que andaban girando, ¿verdad? Alrededor del núcleo del átomo. Y entonces, obvio, son los que se pueden mover. Entonces, la idea de la energía eléctrica es eso, ese flujo de electrones que puede haber. Entonces, para que haya energía eléctrica, tiene que haber esto, ¿verdad? Tiene que haber un flujo de electrones. Y ahí lo podemos ver en ese esquema, ¿verdad?
el flujo de electrones, ¿verdad? Va desde el polo negativo hacia el polo positivo, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces, por eso son las baterías, ¿verdad? ¿Verdad? Ustedes les han visto a las baterías que tienen un lado positivo y un lado negativo. El flujo va a ser así, ¿verdad? Del lado de negativo hacia el lado positivo. Ok, entonces con esto muchachos vamos a complementar este tema de los circuitos eléctricos, ¿verdad? Con lo que también veamos en clase, ¿verdad? Saben ustedes que la ventaja pues de que tengan estos videos es que ustedes lo pueden estar viendo las veces que ustedes quieran para que salgan de alguna duda. Un gusto como siempre saludarlos y nos vemos en la otra ocasión.